Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Canal Fiscal MX, donde promovemos la cultura fiscal. El tema del día de hoy que vamos a tratar pues tiene que ver con los principios constitucionales que rigen a las contribuciones en México. Esperamos que sea de mucha utilidad. Antes de cualquier otra cosa pues queremos agradecerles el que sigan uniéndose al canal, que sigan dándole like a la página. Muchísimas gracias a todos los que se han unido. Los invitamos también a suscribirse al canal en YouTube, también a seguirnos en Instagram. Y para cualquier duda o sugerencia respecto de lo que se va a tratar, pues ya saben que tenemos canal abierto a través del correo y del número telefónico que está donde estamos a sus órdenes. Entonces, con el gusto de saludarles, me permito comenzar con el tema. Como ya lo comentamos, son principios constitucionales que rigen a las contribuciones en México. Y es necesario citar como tal el contenido del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la cual nos señala formalmente que pues es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la federación, así como de los estados y municipios, en la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes fiscales. En este sentido, dentro de esta redacción vamos a encontrar un cúmulo de principios que van a regular como tal el correcto actuar de parte de la autoridad fiscal, y nosotros debemos siempre ubicarlos a efectos de tener esa seguridad o esa certeza respecto de lo que estamos eh, obligados a realizar en materia fiscal. Específicamente, no voy a meter en otras materias, naturalmente la materia que analizamos en este canal pues es la fiscal, entonces ojalá les sea de mucha utilidad este material que vamos a comentar. Entonces, por principio de cuentas, vamos a encontrar pues el principio de la contribución emparejado o concatenado con el principio de obligatoriedad. Como nos establece la redacción de este artículo, como les decía, estamos obligados como mexicanos. Entiendas, este punto es obligación, no es optativo. La misma ley, la misma constitución, que es como la ley fundamental que rige todo el actuar de nosotros como ciudadanos o pertenecientes, reconocidos como pertenecientes al Estado mexicano, tenemos esa obligación de contribuir a estos gastos. Principio entonces de obligatoriedad, queda claro. No es si queremos, es una realidad que estamos obligadísimos a efectuar estas contribuciones. Y naturalmente la contribución. ¿Por qué contribución? Si nos referimos o nos remitimos directamente al contenido del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que también podrán analizar en algunos de nuestros videos del canal de YouTube, o incluso se han publicado también en la página. En este artículo 2 se establece la clasificación de las contribuciones y específicamente nos establece 4 fracciones. La primera de ellas pues son los impuestos, otra son los derechos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejora. Estas son prácticamente la clasificación que se dan de las contribuciones. Como tal podemos entender entonces que las contribuciones son el género y la clasificación que ya desmenuzamos pues son la especie. Entonces, en este sentido, y dándole continuidad, vamos a entender que por eso se nos obliga a contribuir y no como tal a pagar, ¿no? Entiendas, el verbo contribuir o la situación de contribuir es más en un afán de ser solidarios con esta comunidad social que hemos formalizado ya desde hace mucho tiempo. Y en este sentido se nos genera esta obligación a efecto de poder contribuir a los 3 niveles de gobierno. Específicamente cada nivel tendrá su regulación específica en materia impositiva, y es un hecho que tanto el Estado o la Federación como el Estado y los municipios tendrán las reglas específicas, incluso los objetos que será objeto de contribución, ¿no? En este sentido, bueno, continuando con este tema, hablamos entonces de principios que se concatenan ahora, y es básicamente, aquí tenemos que tratar 2, que es el de legalidad y el de seguridad jurídica. La legalidad, formalmente según criterios emitidos ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se nos establece que es un requisito que conmina al Estado a que de manera formal y material exista una ley. Incluso el mismo artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que dentro de las facultades del Congreso de la Unión pues está la imposición de contribuciones. En este sentido, hay un procedimiento que se tiene que establecer
para efecto de que la legislación que al efecto emita la federación, bueno, a través de este órgano legislativo, sea correcta y adecuada. El mismo procedimiento lo encontraremos en la misma Constitución. Y naturalmente vamos a encontrar que estos dos principios, tanto de legalidad como de seguridad jurídica, se complementan, mejor dicho, se concatenan y hacen de sí un elemento que es importante, súper importante para nosotros como gobernados. Entonces, la legalidad es prácticamente que exista como tal en una ley la existencia del impuesto o de la contribución, mejor dicho. Y en este sentido, como bien encontramos en el paquete económico que al efecto remite la Secretaría de Hacienda a, a revisión a través de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, en cada reforma existe un paquetito que avientan lo que nosotros denominamos el paquete económico, y este paquete contempla las diversas reformas al articulado específico de la ley de impuestos sobre la renta, de impuesto al valor agregado, de la ley de ingresos, algunos variantes incluso a los reglamentos, al Código Fiscal de la Federación, al respectivo reglamento, pero específicamente también contemplan otros dos instrumentos y uno de ellos es el presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la Federación. En este sentido, la ley de ingresos tiene diversas partidas, de hecho las describen así y prevén hacer una proyección respecto de los ingresos que el Estado mexicano puede recaudar por las diversas partidas. Y en el contenido de esta ley nos vamos a encontrar también unas partidas que vienen con un presupuesto o un ingreso cero. ¿Esto por qué? Al amparo de este principio de legalidad, si bien se estima que en principio no se va a obtener un ingreso derivado de ese rubro, lo cierto es que la misma autoridad tiene que reconocerlo como tal para que en el momento de que pudiera acaecer esa contribución o ese impuesto, entonces no se pueda dar cabida a una salida o a una evasión del pago, a una omisión del pago porque no estuvo previsto en ley. La situación de la garantía de legalidad nos establece esto, haciendo también referencia al principio de nullum tributum sine lege. ¿Por qué? No hay tributo sin ley. La intención es que naturalmente como la ley tiene un proceso más, pues un proceso formal y estricto en todo sentido, pues es importante que dentro de la misma ley se establezcan todos los elementos de las contribuciones, como es bien sabido, ¿no? El sujeto, el objeto, la tasa, la tarifa, hay quienes establecen la fecha de pago. En este sentido, estos elementos deben estar bien establecidos en la ley de que se trate. Ahora bien, como comentaba, este principio de legalidad incluso este mismo contenido del artículo 31, como bien lo establece, van a contribuir de manera proporcional y equitativa de conformidad con las leyes fiscales, ¿no? Entonces, el mismo artículo 31, esta redacción, hace referencia a este principio de legalidad. Ahora, el principio de seguridad jurídica establece que prácticamente nosotros como gobernados debemos tener claridad respecto de cómo se van a causar o cuáles son las hipótesis previstas para efecto de que nosotros nos ubiquemos en cualquier hipótesis normativa. Esto es en el hecho imponible, ¿no? ¿A efecto de qué? De que nosotros, al tener claridad respecto de cómo se van a generar las contribuciones, cuál es el supuesto que se supone la ley está grabando, cuál es la hipótesis, o repito, cuál es el hecho imponible, en qué momento se puede dar el momento de causación de la contribución, qué periodo tengo para pagar, qué tasa, bajo qué tasa o qué lineamiento se va a determinar el monto de la contribución, si es un impuesto en el entendido de los impuestos directos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, bajo qué lineamientos vamos a pagar, cuál es la base gravable, cómo se va a calcular, cómo se va a determinar la base gravable en el caso de actividades empresariales, en el caso de ingresos por salario, o cuáles son los ingresos que son grabados, cuáles son exentos, la naturaleza de los mismos, por qué uno y otro, la misma ley los va a considerar como ingresos grabados y otros exentos, cómo van a considerarse incluso en algunos momentos los ingresos acumulables, partidas de este tipo que a nosotros nos van a dar toda la claridad de en qué momento vamos a estar aterrizados o qué terreno estamos pisando, y en ese sentido darle solidez a la base que constituye la contribución. Entonces, la seguridad jurídica lo que busca es a nosotros darnos un plano certero, con bases muy sólidas, a efecto de evitar que nosotros caigamos en una incertidumbre y por ende en un estado de indefensión. No puede establecerse una contribución solamente al amparo de quienes hagan cierta situación o quienes determinen cierta actividad sin considerar elementos objetivos
que puedan hacer objetivo el hecho del pago, ¿no? Estos dos elementos, repito, por decirlo así, podrían hasta difuminarse a lo mejor el contenido de uno y otro. Sin embargo, es importante tenerlos en claro, porque naturalmente del principio de legalidad, que es el que nos va a establecer hasta dónde puede actuar la autoridad va a tener un marco normativo del cual no se va a poder salir, y en todo caso, si se sale, está transgrediendo entonces el principio de legalidad y por ende la seguridad jurídica del gobernado, y entonces podría provocarnos un daño que podría ser bastante severo. En ese sentido, la garantía de seguridad jurídica a nosotros nos protege para efecto de poder defendernos o ir a reclamar nuestro derecho bajo cualquiera de las vías previstas en la misma ley, que en materia fiscal podría ser el recurso de revocación o en su defecto el juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal Fiscal. Eh, en este sentido también, en el caso de que cayera alguna resolución en esta instancia, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podríamos interponer posteriormente el juicio de amparo. Entonces, estos son los vehículos que tenemos para garantizar que este principio de seguridad jurídica se pueda en todo momento garantizar y tutelar. Y en este sentido, pues estos son los lineamientos que podemos entender, estos son los conceptos que podremos entender por el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Por favor, les invito a que también para este tipo de estos dos conceptos son muy abordados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, y los invito a consultar los criterios que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido. Son bastante interesantes al día de hoy. Bueno, a partir de la reforma de 2011 incluso se extendió un poquitín más la gama o el abanico de posibilidades respecto de la protección por el principio pro persona que deriva de este reconocimiento ahora de derechos humanos, ¿no? En algún momento se consideraron solamente las garantías individuales y su protección, como lo comentaba este título primero o la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al día de hoy se reconocen los derechos humanos. Entonces, también de conformidad con ciertos criterios de carácter internacional a los cuales, debido a los tratados internacionales que México ha suscrito y que se encuentran vigentes como legislación, la misma Suprema Corte ya ha determinado cuál es la prelación que estos tienen, en el entendido de la supremacía constitucional que reconoce el mismo artículo 133 de la Constitución Política. En ese sentido, el criterio que adoptó la Suprema Corte es la Constitución por encima. Hay en este sentido el reconocimiento pudiera darse en segundo grado respecto de los tratados internacionales, y por debajo de estas todas las leyes federales o las leyes secundarias que emanen de la Constitución. En ese sentido, al amparo de la protección de la soberanía, en este sentido, pues que se da este tratamiento. Este criterio cambió toda vez que antes, de hecho, incluso no se le daba cabida tal vez al reconocimiento de los tratados internacionales. Sin embargo, al día de hoy ya se migró, y entonces es importante verificar cómo ha ido evolucionando este tipo de reconocimiento de derechos, aunque al día de hoy también es una realidad que han surgido diversas regulaciones para los particulares, los cuales en un principio pudiéramos considerar tal vez como que afectan o vulneran la seguridad jurídica, incluso rebasan ciertos alcances, pero bueno, esa es materia que ya incluso los mismos tribunales se han pronunciado. Yo me refiero, por ejemplo, a la cancelación de los sellos digitales, a la publicación incluso de estas operaciones simuladas, que en mi opinión hay algunas partidas que creo que no pudieran tener tanto sustento. Sin embargo, bueno, eso es una opinión a título personal, y bueno, ya lo platicaremos o lo abordaremos en algún otro capítulo. Por ahora, continuando con el tema de los principios constitucionales, me quiero meter o abordar los últimos dos, que no por ser los últimos son los menos importantes, al contrario. De hecho, es sobre lo que más doctrina se ha generado. Los mismos jurisconsultos han emitido mucho material respecto de estos dos principios, y es prácticamente la proporcionalidad y la equidad. La equidad, vamos a empezar por esta, entendiendo a lo mejor en un símil del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todos somos iguales ante la ley, ¿no? No hay razón para discriminar. En ese sentido, aplicado al terreno de las contribuciones, el principio de equidad a eso se refiere, a ser tratados, a ser tratados iguales como iguales y desiguales por desiguales, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene? Bueno, que si alguien va a contribuir bajo ciertos lineamientos,
si yo me ubico en los mismos supuestos, debo tributar bajo las mismas condiciones que el de enfrente. Un ejemplo que podría suceder ahorita o como una posible controversia sería la determinación de los salarios mínimos. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta contempla los ingresos por salarios. Si no me equivoco es el artículo 94, de hecho es la primera partida de este título cuarto que contempla los ingresos de las personas físicas. Y al día de hoy se actualizaron incluso las tablas para el pago del impuesto sobre la renta por este capítulo de salarios. Y en este sentido podríamos entender que las personas que se ubican en la zona fronteriza ganan más y por ende podrían contribuir más respecto del cálculo ordinario. Esto es, quien realice el cálculo se va a dar cuenta que quienes perciben un ingreso inferior al de la zona fronteriza, ellos podrían obtener un crédito al salario, en tanto que las personas que están percibiendo un salario mínimo y que están ubicados en la zona fronteriza, ellos podrían detonar un impuesto sobre la renta. Ahora, en ese sentido es muy claro. Dado que es un salario mínimo lo que está tributando, en ese sentido no hay forma en que se pudiera retener algún impuesto. No hay razón para retener contribución alguna. Sin embargo, es un hecho que está pasando esto. En este sentido, por ejemplo, esto lo comento porque pudiera darse es un ejemplo muy claro de cómo podría darse una falta de equidad o una ausencia de equidad. En ambos casos tenemos a dos empleados que ganan un salario mínimo, pero uno, dado que se lo tasaron un poco más arriba que al alguien del centro del país, podría tener esta repercusión. ¿Qué sucede? Bueno, lo que va a suceder es que en todo caso, la misma ley es clara, cuando hay un ingreso tasado al salario mínimo, ahí no hay ninguna contribución, entonces no habría por qué retener ninguna contribución. Esto naturalmente no tendría ninguna repercusión en términos del 26 para el patrón, en términos del 26 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de los responsables solidarios. No habría lugar a ninguna retención y por ende ninguna obligación respecto de un responsable solidario. Toda vez que, repito, es un salario mínimo sobre lo que se está tasando el ingreso y por ende no hay por qué grabar el mismo con un impuesto sobre la renta. Ahora, este ejemplo lo citaba porque, repito, tenemos la diferencia, ¿no? Son casos iguales, sin embargo, el tratamiento pudiera ser distinto. Entonces, en este caso, tenemos que buscar el tratamiento que sea similar, es igual, tiene que ser el tratamiento igual. En ese sentido, este principio de equidad a esto nos hace referencia. Ahora, la proporcionalidad de la que nos habla también este artículo 31, fracción cuarta, es que tiene que ser en razón de mi capacidad contributiva. Esto es un elemento que incluso han definido muchos también y hace referencia a qué tanta posibilidad tengo para pagar una contribución. De hecho, incluso las tablas de las personas físicas que vemos para el cálculo de los impuestos son graduales, es un principio de progresividad, así se denomina, y en ese sentido todos vamos estableciendo, no es lo mismo alguien que genera una utilidad de 100,000 a aquel que genera una utilidad de 400 o 500 mil pesos. Por ejemplo, imagínense a un asalariado que gana de salario nominal eh, 50,000 pesos. No quiero hacer referencia a prestaciones ni nada, vamos a partir que tiene 50,000 pesos. Y un empresario que genera un flujo de efectivo de 1,000,000 de pesos. Pero para generar ese flujo de efectivo de 1,000,000 de pesos, él se tiene que gastar 975,000 pesos. Entonces, si nos hacemos referencia al flujo de efectivo de 1,000,000 menos 975, realmente él tiene una capacidad contributiva de 25,000. En todo caso, el empleado tiene más capacidad contributiva porque él gana 50,000, gana el doble. Entonces, en ese sentido, es que se van a medir esa capacidad contributiva. La proporcionalidad tiene que ver con eso. ¿Qué tanta posibilidad o qué tanto alcance tiene mi registro económico para poder contribuir? En ese sentido es que se dan este tipo de, de lineamientos para cálculo y entero de las contribuciones. Bueno, pues como hemos visto hasta ahora, esto solamente es como un grosso modo una repasada respecto de los principios que rigen a las contribuciones. Espero que haya sido muy claro. Esta cápsula la verdad es que busca tener solamente un esbozo muy genérico, sin embargo lo más comprensible posible. De todas maneras no omito dejar las líneas abiertas del teléfono que va a aparecer por aquí. Incluso también unirte a las redes sociales, Facebook, Instagram. Síguenos también, te invitamos a unirte al canal de YouTube, suscríbete, dale click a todas las campanitas para que estés al pendiente de todas las actualizaciones. Y sin más, queridos amigos, nos despedimos una vez más de Canal Fiscal MX. Un saludo para todos ustedes, nuestra querida comunidad
que promueve la cultura fiscal. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por su atención y que estén de lo mejor. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.